espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina que tan grande, tan buena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, que se visto. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Hola hermanos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos este miércoles a este canal para estudiar la palabra de Dios, y como cada semana es un gusto poder compartir y estudiar juntos la Biblia. En esta tarde, este miércoles, vamos a estudiar un tema titulado Características de la vida que honra a Dios. La Biblia nos dice que Dios ha creado todo para su gloria, y claro está que eso nos incluye también a nosotros. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. Estamos incluidos en ese propósito. Hemos sido creados para darle la gloria a Dios y para honrarle. Y me gustaría que usted mantuviera este pensamiento en su mente. Dios desea que yo le honre. La vida que honra a Dios tiene muchas características, pero vamos a ver solamente 3 de ellas. La primera es que la vida que honra a Dios es una vida que contempla a Dios.
Una vida que honra a Dios es aquella que desea ver a Dios. Dios mismo expresa su deseo de que busquemos su rostro. Por ejemplo, tenemos algunos pasajes como primer libro de Crónicas 16:11, donde dice que debemos buscar su rostro continuamente. En el Salmo 27:8, el rey David habla acerca del deseo de Dios, que le dice: buscad mi rostro. Igual el Salmo 105, versículo 4, es un deseo de Dios de que busquemos su rostro. Vamos a tener en la Biblia algunos ejemplos de personajes que tuvieron esta vida, que honraron a Dios, de honrar a Dios, pero por ejemplo, hay dos de ellos que nos enseñan que su deseo era contemplar a Dios. El primero de ellos era Moisés. Moisés fue un siervo de Dios que anhelaba estar en la presencia de Dios. Hay varios pasajes en el libro de Éxodo, especialmente el capítulo 33, versículo 18, donde dice que él deseaba contemplar a Dios, que él deseaba ver la gloria de Dios. Una de las peticiones más sobresalientes y para mí más increíbles y maravillosas que Moisés le hizo a Dios fue: déjame ver tu gloria. Moisés quería ver la gloria de Dios. Otro personaje que deseaba contemplar a Dios era el mismo rey David. En el Salmo 27:4 expresa su deseo de poder ver a Dios, de poder contemplarle. Ahora, hay otros tres personajes en los que vamos a enfocarnos a lo largo de esta enseñanza. Personajes que tuvieron el deseo de llevar una vida que honraba a Dios con las tres características que vamos a ver en este día. Ahora, la primera de ellas, como le comparto, es contemplar a Dios. Para esto vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 6. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, aquí está la clave, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La primera característica de una vida que honra a Dios es aquella que contempla a Dios. Está muy claro que Isaías contempló a Dios. Isaías tuvo una visión y vio a Dios. Entonces, él reconoció la santidad de Dios y reconoció su pecado y el pecado de su pueblo. Contemplar a Dios provoca una correcta percepción de lo que Dios es y de lo que somos nosotros. Y en este pasaje podemos verlo ilustrado muy claramente. Repito, contemplar a Dios provoca una correcta percepción de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Cuando Isaías vio a Dios, claro está, contempló su santidad, tuvo una percepción correcta de quién era Dios, pero también esa visión que tuvo de Dios le permitió tener una percepción correcta de quién era Él. Él dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Soy un pecador, soy un vil pecador. Es lo que Isaías estaba reconociendo. Entonces, su vista de Dios, contemplar a Dios, le permitió conocer a Dios correctamente y conocerse a Él mismo correctamente. Otro personaje es el profeta Ezequiel. Para esto vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dice la palabra de Dios: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ezequiel reconoció la gloria y la majestad de Dios con esta visión. Vio un trono. Y luego en este mismo pasaje vemos que él se humilla. En la continuación del versículo 28 dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Él vio a Dios, vio su trono. Y después dice: y cuando yo la vi,
me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel dice, cuando tuve esa visión y vi a esa figura, vi a Dios, dice, me postré sobre mi rostro. Entonces él reconoció la gloria y la majestad de Dios porque vio un trono y se humilló haciendo reverencia. O sea, es un símbolo de cuán insignificantes nos consideramos, en este caso, ante la presencia de Dios. Es lo que él hizo reverencia, se humilló. Y el otro personaje lo encontramos en Lucas 5, del 4 al 8. Dice la Biblia, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndola echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nuevamente, al ver Pedro y reconocer el poder de Cristo, se humilló y reconoció su pecaminosidad, reconoció su condición de pecador al ver la gloria de Jesús cuando Él hizo este milagro. Entonces, ver a Dios, contemplar a Dios, nos da una correcta percepción de quién es Él y de quiénes somos nosotros. ¿Qué pasa con aquellas personas, con aquellos que no contemplan a Dios? Bueno, como vimos, contemplar a Dios provoca una correcta percepción de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Entonces, el no contemplar a Dios hará que creamos y adoremos en un Dios que no es el Dios de la Biblia y por lo tanto estaremos adorando a un Dios falso. Estaremos pecando de idolatría. Hay un pasaje en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versículos de 26 al 34, donde nos relata la historia de la caída de Israel. Cuando el reino del norte desobedece a Dios, ellos son llevados como esclavos, como cautivos a Siria, por el imperio asirio. Entonces, la Biblia dice que se quedaron solamente los pobres del pueblo en la tierra y empezaron a enviar a otros pueblos, los asirios empezaron a enviar a otros pueblos que han conquistado a vivir ahí en Samaria, en la parte norte de la tierra de Palestina. Entonces, ellos envían a esas personas ahí, estos pueblos, pero cada uno tenía su propia religión y obviamente cada uno tenía sus propios dioses y cada uno de ellos adoraba de maneras diferentes a sus dioses. Perversiones, de maneras depravadas, era la adoración de los dioses falsos. Entonces, cuando ellos empiezan a adorar a sus propios dioses, Dios envía fieras del campo, animales, plagas y empiezan a morir la gente. El rey de Asiria decide enviar a un sacerdote israelita, alguien de la tribu de Leví, que les enseñara la ley de Dios. No vamos a leer el pasaje, solamente se lo estoy explicando. Envía a este sacerdote que les enseñara la ley de Dios, y cuando esas personas aprenden la ley de Dios, no crea que ellos se convirtieron a Dios y empezaron a adorarle. No, al contrario, conocieron la ley de Dios, ellos pretendían adorar a Dios, pero lo hacían de las formas en las que adoraban a sus propios dioses. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una percepción correcta de quién era Dios. Ellos seguían adorando a sus propios dioses, pero una vez que se les enseña la ley de Jehová, del Dios de Israel, entonces ellos adoptan esa creencia, pero siguen adorando a ese Dios, bueno, en este caso a Dios, el Dios de Israel, de la forma en la que adoraban a sus propios dioses. Por lo tanto, no es, y el pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 17, aclara y especifica, no adoraban a Dios porque cada quien adoraba a sus propios dioses. Pretendían hacerlo, pero realmente no lo estaban haciendo. Eso es lo que pasa cuando nosotros no contemplamos a Dios. Cuando no contemplamos a Dios no podemos conocerle. Y cuando no le conocemos, entonces vamos a buscar formas de adorarle que Él no ha establecido en su palabra y por lo tanto estaremos adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, aunque nosotros creamos que sí lo es. Estaremos atribuyendo obras, incluso el nombre de Dios, a nuestro propio Dios falso que hemos creado y le estaremos adorando. Pero eso no es la adoración al Dios verdadero. Eso es lo que sucede cuando no contemplamos a Dios. Solo podemos, ahora aquí está la clave, solo podemos contemplar a Dios
a través de la persona de Jesucristo y al estudiar responsablemente y seriamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a través de Cristo. Podemos ver a Dios, podemos conocer a Dios a través de la persona de Cristo y podemos conocer al Señor, a Jesús, a través de su palabra. Entonces usted no puede tener otro lugar donde pueda contemplar a Dios si no es con una relación con Cristo y dentro de la palabra de Dios, por medio del estudio serio y responsable de la Biblia y también por medio de una oración sincera y constante. De esa forma contemplamos a Dios. No podemos ver a Dios a través de otros conductos, no podemos ver a Dios a través de la religión, porque eso realmente no nos muestra quién es Dios. Entonces, la primera característica de una vida que honra a Dios es aquella que contempla a Dios. Tenemos que contemplar a Dios, tenemos que conocer a Dios a través de su palabra para poder honrarle. La segunda característica es que es una vida que escucha a Dios. Número 2, una vida que escucha a Dios. La vida que honra a Dios, claro está, escucha a Dios, se dedica a escuchar a Dios. Nuevamente, Dios es quien da la invitación, no solamente de contemplarle, o sea, de conocerle, sino también de escuchar su voz. Y hay varios pasajes como Deuteronomio 4.1, Mateo 7.24 y Juan 5.24, donde en este caso de Juan, Jesús dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió, el que oye mis palabras. Y en Deuteronomio 4.1, oye Israel, o sea, escucha mis palabras, escucha los mandamientos que tengo que decirte. Y en Mateo 7.24 también hace la invitación de escuchar a Dios. Al escuchar la voz de Dios siempre va ligado con hacer lo que Él dice, aunque esto vamos a verlo más adelante. Dios no solamente dice que escuchemos su voz, sino que al escucharla, Él desea que obedezcamos lo que nos manda. Vamos a ver otra vez estos personajes. Ezequiel 1.28. Ya lo hemos leído, pero vamos a verlo otra vez. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, recuerde, hay que ver a Dios. Primer característica de una vida que honra a Dios, dice, me postré sobre mi rostro. Él tuvo una percepción correcta de quién era, en este caso Ezequiel. Y después dice, y oí la voz de uno que hablaba. Escuchó a Dios. Segunda característica de una vida que honra a Dios. El otro personaje es Isaías 6, del 7 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, después de que él vio a Dios y reconoció su pecaminosidad, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8, después oí la voz del Señor. Una vez que él contempla a Dios, tiene la percepción correcta de Dios acerca de su santidad y tiene una percepción correcta de él mismo, de Isaías, acerca de su pecaminosidad, y después de eso dice, oí la voz. Después de haber sido limpiado, oyó la voz del Señor. Y el otro personaje es Pedro, en Lucas 5. Dice este pasaje, viendo esto, Simón Pedro, o sea, cuando vio la gloria de Jesús al hacer este milagro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Otra vez tuvo una percepción correcta de Cristo, él supo que él era santo y tuvo una percepción correcta de quién era él era pecador, por eso le dijo, apártate. Versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Después dice, pero Jesús dijo a Simón. Claro está que Pedro escuchó a Jesús. Jesús le habló y Pedro escuchó. Nuevamente, la segunda característica de una vida que honra a Dios es aquella que escucha a Dios. Ezequiel escuchó la voz de uno que hablaba, Isaías oyó la voz del Señor y Jesús dijo a Pedro y Pedro lo escuchó. ¿Qué pasa con aquellos que no escuchan la voz de Dios? Bueno, me gustaría que viéramos un pasaje en Sofonías 3 del 1 al 3. Dice el versículo, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección.
No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Todo esto trajo un conflicto a la vida del pueblo de Israel. Destrucción por no escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que no escuchan la voz de Dios? Reciben, en este caso, al no recibir la corrección, reciben disciplina. Por no escuchar la corrección de Dios y no escuchar los mandatos de Dios. Solo podemos escuchar a Dios cuando leemos la Biblia con fidelidad y con una actitud correcta. No podemos escuchar a Dios de otra forma. Podemos escuchar solamente a Dios en su palabra cuando la leemos con fidelidad y con actitud correcta. No puedes escuchar a Dios de ninguna otra manera. Él nos ha dejado su palabra, su Biblia, para escuchar lo que Él dice. Un predicador llamado Steve Lawson, él dijo, ¿quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios de manera audible? Lee la Biblia en voz alta. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, la segunda característica de una vida que honra a Dios es aquella que escucha a Dios. Cuando no escuchamos a Dios, cuando no escuchamos su palabra, cuando no escuchamos sus mandamientos, entonces recibiremos la disciplina del Señor por no obedecer sus mandamientos. Y vamos con la última característica de una vida que honra a Dios es que esta vida responde a Dios. Número 3, es una vida que responde a Dios. Una vida que honra a Dios, una vida que glorifica a Dios, no es solamente aquella que ve a Dios, que contempla a Dios, no es solamente aquella que escucha a Dios, sino que también es una vida que responde a Dios después de haberlo visto y después de haberlo escuchado. Dios nos hablará con el fin de recibir una respuesta a lo que Él nos dice. Dios no te va a hablar solamente por hablar, esperando que tú escuches y todo quede ahí. No, Dios te habla con el propósito de que tú escuches y le respondas lo que Él te está diciendo. Nuevamente vemos estos personajes. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8, que es el pasaje que estamos viendo, el primer personaje. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Obviamente el estilo de la pregunta por sí misma está esperando una respuesta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una pregunta que espera respuesta. Dios estaba preguntando y Dios esperaba una respuesta. Ezequiel 2:3. Y me dijo, está hablando Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahora, fíjense que dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Obviamente, esta orden de enviarlo esperaba una respuesta de parte de Ezequiel. Y el otro personaje, como vimos, es el apóstol Pedro en Lucas 5, del 10 al 11. Así dice, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta invitación que Jesús les hace de ser pescadores de hombres, obviamente, esperaba una respuesta de los apóstoles, aunque todavía no eran apóstoles, de los discípulos, de los pescadores, más bien, pero sobre todo de Pedro, porque Pedro es el que había contemplado a Jesús, se había arrodillado ante él reconociendo su pecaminosidad y Jesús le habló y él esperaba una respuesta de parte de Pedro y los demás pescadores. Entonces, Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién era por nosotros? Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío. Y Jesucristo le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombre. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres al al contemplar a Dios y al escuchar a Dios? ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, Isaías en el versículo 8 dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías fue positiva al llamado de Dios. Dios le dijo, ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo, heme a mí, Señor, yo quiero ir. Ezequiel respondió positivamente a Dios. Ya cuando vemos todo el libro de Ezequiel, después de que Dios le da todo el mandato de ir a hablar al pueblo, Ezequiel lo hace, va y habla al pueblo. Él responde de manera positiva. Y cuando Jesús le dice a Pedro, desde ahora van a ser pescadores de hombres, en Lucas 5:11,
vemos que Pedro y los pescadores respondieron de manera positiva porque dice que dejándolo todo, en el versículo 11, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. La pregunta aquí es, ¿qué harás tú? ¿Qué hará usted, hermano? ¿Usted desea honrar a Dios? ¿Usted desea glorificar a Dios? ¿Usted desea obedecer a Dios? Entonces debe demostrar esas tres características. Una vida que contempla a Dios, una vida que escucha a Dios y una vida que responde a Dios. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Hemos sido creados para la gloria de Dios. Según Isaías 43:21, nos dice que este pueblo, su pueblo, ha sido creado para proclamar y publicar las alabanzas de Dios, para proclamar y publicar el mensaje de Dios. Por eso Él creó a este pueblo, por eso Él nos creó a nosotros como su pueblo, la iglesia, para proclamar la gloria de Dios. La pregunta es, si nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, entonces, ¿qué esperamos para poder darle honra y poder glorificarle? ¿Qué hará usted? Estamos en un tiempo en donde las personas, incluso la iglesia, no busca honrar a Dios, sino más bien buscan honrar a este mundo. Estamos en un tiempo en donde lo más importante para la iglesia, lo más importante para la gente es su prosperidad material, su prosperidad de crecimiento numérico en la iglesia, su comodidad y su felicidad en este mundo. Eso es lo que la gente desea. Incluso la iglesia está siendo arrastrada con esta corriente. Lastimosamente, para muchos que se hacen llamar cristianos, lo más importante no es Dios, sino su propio bienestar. No buscan honrar a Dios, sino más bien buscan beneficios de Dios. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos que solamente oran para que Dios prospere sus negocios, que solamente oran para que Dios les dé salud, que solamente oran para que Dios les prospere económicamente en sus familias, en sus vidas. No buscan honrar a Dios, no contemplan a Dios, no escuchan a Dios, no responden a Dios, solamente quieren obtener un beneficio de Dios, y eso es una lástima y es una desgracia. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué hará usted? ¿Va a responder positivamente a ese llamado de Dios, de glorificarle, de honrarle? ¿Va a comenzar una vida que honre a Dios? ¿Va a comenzar una vida que contemple, que escuche y que responda a Dios? Disponga su voluntad para hacerlo. Dios le bendiga.